Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz viernes para todos, bienvenidos, esto es Zona Franca. El año que acabó de terminar estuvo marcado por jornadas de protestas en varias ciudades del país y a pesar de la pandemia hubo manifestaciones masivas en las principales capitales. Bogotá no fue la excepción, fue uno de los puntos donde hubo mayor tensión durante lo que se denominó el paro nacional, que fue principalmente en el Portal de las Américas, donde miles de personas bloquearon ese sector, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos con la policía. Sobre esta situación, en ese lugar se escucharon denuncias de lado y lado, de todo tipo, desde la vandalización de las propiedades y saqueos por parte de los manifestantes, como por presuntas torturas por parte de la policía, así como excesos de la fuerza pública que les venía diciendo. Allí en ese punto, y precisamente desde el Consejo de Bogotá, ahora se alerta que la policía habría utilizado las estaciones de Transmilenio, especialmente el Portal de las Américas, para retener a los ciudadanos e incluso se habla de torturas. De la misma forma, la denuncia señala que la alcaldía de Bogotá conocía sobre los procedimientos. ¿Cuáles son las pruebas que sustentan estos señalamientos y cuál es la situación actual en ese sector? De eso hablaremos esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Y a propósito de esto, uno de los testigos que sustenta, o por lo menos es el que hace la denuncia, es Cristian Cabrera, que es psicólogo y durante las protestas fue contratado por la alcaldía para hacer acompañamiento y verificar que se respetaran los derechos humanos que se han reclamado por parte de los manifestantes y también por parte de la policía. Señor Cabrera, bienvenido a Zona Franca. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación al programa. A usted muchísimas gracias. Quisiera comenzar preguntándole por la información que usted tiene. ¿Cómo conoce usted de estas denuncias? Bueno, te cuento, el 21 de abril recibimos unas alertas de que estaban deteniendo jóvenes al interior del Portal Américas. Nosotros teníamos un chat donde habían diferentes organismos institucionales, tanto de la alcaldía local como de la alcaldía mayor, donde hacíamos veeduría o donde estábamos haciendo como el seguimiento a campo de lo que estaba sucediendo en el marco de la movilización. Allí empezó a llegar pues, el comunicado de que habían jóvenes, los cuales estaban siendo detenidos al interior del Portal Américas el día 29 de abril. Tomamos la decisión desde la alcaldía local de ir a verificar en compañía de un delegado de la alcaldía mayor, también del área de derechos humanos, irnos al Portal Américas a mirar qué estaba sucediendo y nos dimos cuenta que allí tenían retenidos alrededor de 8 jóvenes en la caseta de vigilancia, por donde salen y entran los articulados. Los jóvenes los tenían retenidos más o menos desde las 4 de la tarde y nosotros nos enteramos a las 6 de la tarde mediante WhatsApp y yo estuve llegando más o menos 7:30 y 8 de la noche al Portal Américas. Me tocó negociar con el guardia de seguridad en la entrada para poder mirar la condición de los jóvenes. Después de un diálogo con él, de una negociación con él para poder ingresar y mirar su condición, nos dimos cuenta que efectivamente habían 8 jóvenes capturados allí, dentro de ese cuarto, esa caseta, un cuarto pequeño que no tiene una ventilación alguna, y los jóvenes nos manifestaron rápidamente que habían sido golpeados y que estaban siendo gaseados dentro de ese cuarto. Había un joven que estaba sentado. ¿Golpeados por quién, señor Cabrera? Por la Policía Nacional, por el cuerpo del ESMAD. Por el cuerpo del ESMAD fueron golpeados. Sí. Había un joven que era tatuado en su cara, él estaba más pues, sentado y adolorió un poco más de los golpes por la condición de ser tatuado, fue el más golpeado. Y lo más grave del asunto también es que nosotros estando allí, traen a un joven que lo tenían arrastrando, lo traían golpeando, lo ingresan al cuarto, en el cuarto también lo golpean como si fuese un saco de boxeo, el SMAT, y un policía también, que era el garante de derechos humanos para la policía, que trabajaba para la localidad de Kennedy, quita a su compañero policía encima del joven para que no lo siguiera golpeando. Sueltan al joven, este sale corriendo, al salir corriendo precisamente como que se cae, vuelve y se levanta y sigue corriendo pues porque lo golpearon. Vemos que esto no es permitido al interior de un portal, se registra el 29 de septiembre y bueno, siguieron pasando otros hechos similares en meses posteriores. Sí, estamos hablando que eran por lo menos 8 muchachos, 8 jóvenes de estos llamados primera línea. ¿Cuántos policías había en ese portal en ese momento? Bueno, primero que todo no eran llamados primera línea, eso es importante aclararlo porque el 21 de abril era uno de los primeros días cuando empieza a suscitar, digamos,
el paro nacional, ¿no? Digamos, como dicen coloquialmente, ese estallido social, todavía no estaban conformadas las primeras líneas y los jóvenes manifestaban todos que venían de sus bicicletas del trabajo en su mayoría. Eran jóvenes trabajadores. De hecho, uno de ellos me sacaba el carnet y me mostraba que también era guardia de seguridad y que venía de su trabajo y que pasando por la calle Villavicencio lo baja la policía y lo encierra en ese cuarto. Y también importante que en ese cuarto también encerraron a un menor de edad, ¿no? Lo cual no se puede hacer porque hay un protocolo de tratamiento especial, primero para los que detienen en el marco de la manifestación y también un tratamiento especial para un menor de edad. Le preguntaba por los policías, ¿cuántos policías había allí en ese momento? Uy, el conteo de los policías no lo tengo claro, pero mal contados eran más de 20 policías, pues era el cuerpo del SMAT y hay que recordar que también la policía operaba dentro del portal, ¿no? Entonces la policía salía y entraba dentro del portal América. Entonces para tener claridad de cuántas personas del SMAT estaban, no lo tengo, pero eran muchísimos. Cuando usted conoce de esta situación, cuando usted ve las condiciones en las que están estos muchachos, que usted dice no son de primera línea, dice que están golpeados, que están siendo allí agredidos, ¿a quién le informa esto? Mediante el grupo de WhatsApp, nosotros informamos, pues digo, ese grupo de WhatsApp tenía garantes de todas las instituciones, tanto de la alcaldía local como de la alcaldía mayor. Estaba el referente de seguridad, estaba un referente del enlace Sofía que remite todos los temas de mujer y género, estaba el referente de derechos humanos de la alcaldía mayor, de la alcaldía local también había un equipo que estaba pues trabajando en marco de que no se presentaron vulneraciones de derechos humanos en la localidad. Y también, mientras que estoy en territorio, recibo una llamada de alguien de la Secretaría de Gobierno del PMU Distrital para que narrara los hechos de lo que estaba pasando. Es decir, esta información se transmite al PMU Distrital el mismo 29 de abril. Ellos toman nota, en registros posteriores aparecen esas detenciones, lo que sucede allí, y fue mediante una llamada telefónica y mediante los chats de WhatsApp que se entera la Secretaría de Gobierno el mismo día. Obviamente que también le preguntamos a la Secretaría de Gobierno, el referente del referente de derechos humanos de ellos directamente tuvo que haber brindado un acta, un informe de lo sucedido. ¿Y qué pasa luego de esas? Sí, ¿y qué pasa luego de esas denuncias? Digo, la Secretaría de Gobierno, usted dice, las conoció. ¿Y cuál es el trámite? ¿Cuál es el curso? ¿A quién se le ponen en conocimiento posteriormente? Bueno, ella tiene que entrar la Secretaría de Gobierno y el área de Derechos Humanos a dialogar con la Policía Nacional y con la Gerencia de Transmilenio para que eso no sucediera. ¿Y qué pasó? Nada. Es tristemente responder esto. No pasó nada porque bien sabemos los hechos que pasaron el 3 de mayo y bien sabemos los hechos que pasaron posteriormente de capturas y retenciones ilegales dentro de los portales de Bogotá, no solo del portal América. Señor Cabrera, tal vez una pregunta final y es relacionada con las pruebas, porque ustedes anuncian esta denuncia con pruebas en manos. ¿Cuáles son las pruebas que sustentan estas torturas que ustedes dicen fueron a manos de la policía o por lo menos del ESMAD en Bogotá? Bueno, pues una prueba clara son los diálogos que tenemos en el WhatsApp, donde se registra todo lo sucedido, y también está el acta del PMU, que registra los hechos que se narraron ese día, ¿no? Son las pruebas totalmente claras. Y pues yo como testigo que fui, pues realmente estuve en el punto, lo vivencié, lo vi y lo observé. Creo que estoy haciendo este ejercicio para que se haga público y esto no vuelva a pasar en los portales de Bogotá, ¿no? Estos ejercicios pues de abuso policial, ¿no? Que son totalmente gravísimos y que siguieron pasando. Sí, usted está fuera del país, ¿hay alguna razón? ¿Esto está relacionado con las denuncias que usted acaba de hacer? Bueno, yo llevo muchísimo tiempo trabajando en temas de derechos humanos, entonces también estaba acompañando otros temas. Eso ya sería como un proceso de investigación que le tendría que dar la Fiscalía, pero sí quiero dejar claro que, digamos, mi nivel de riesgo se aumenta en el marco de la movilización de persecución y pues la amenaza también viene más o menos enmarcada en las mismas fechas de la coyuntura de la protesta social en Colombia. Cristian Cabrera haciendo nuevas denuncias contra la policía por abuso de la función en medio de las protestas, de la protesta social desatada en los últimos meses, no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del país. Cristian, un saludo especial, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. A ti muchísimas gracias y bueno, que se desarrolle muy bien el programa. Gracias. Gracias. También nos acompañan esta noche de manera presencial Susana Muhammad, que es concejala de Bogotá, de la Colombia Humana. Bienvenida, concejala a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación.
A usted muchísimas gracias. Catalina Miranda también se une a la conversación. Ella es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y experta en temas de convivencia, seguridad ciudadana y defensa. Bienvenida, Cristina, a este espacio. Muchas gracias, María Camila, y pues muy feliz de compartir este espacio tan importante para la nación y el territorio. El gusto es nuestro. También está don Carlos Alberto Acuña, que es veedor de las Juntas de Acción Comunal del sector de Kennedy, un sector especialmente golpeado por estas manifestaciones. Señor, bienvenido a Zona Franca. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, pero no solamente veeduría a nivel Kennedy, sino a nivel nacional, bajo resolución de Personería Distrital de Bogotá y bajo la sentencia constitucional 0292 del 2003. Pues concejal, quiero comenzar con usted a propósito de estas denuncias que usted acompañó, más denuncias contra la policía, abusos policiales en el marco de la protesta. Sí, hay que decir que hay un tema que ha pasado totalmente por debajo del radar de las investigaciones y son los hechos de tortura que ha cometido la Policía Nacional, tanto en las jornadas del 9, 10 y 11 de septiembre, donde tenemos casos que hemos denunciado y que no llevan más de un año después ningún resultado en la investigación, como estos hechos que nosotros empezamos a presenciar personalmente cuando estuvimos acompañando la protesta social en el Portal Américas, que llevamos más de 9 meses denunciando y que afortunadamente, porque hoy un denunciante es capaz de salir a decir públicamente lo que vio, es que podemos tener esta conversación y ojalá la presión mediática y social para que se investigue por qué la Policía Nacional detenía ilegalmente en un establecimiento civil, que es un portal de Transmilenio para el transporte público, primera falta grave, a ciudadanos, hayan cometido o no hayan cometido faltas. Usted en un Estado de Derecho tiene el debido proceso, el derecho al debido proceso y lo que ellos llaman traslados de protección, que supuestamente es para proteger personas cuando hay disturbios, etcétera, no lo pueden hacer por norma, sino en lugares específicamente autorizados. Y acá utilizaron una infraestructura que no es para eso. ¿Por qué eso es grave? Porque es que usted como ciudadano la policía no lo puede llevar a donde la policía le dé la gana. Hay sitios específicos acordados con las autoridades precisamente para hacer seguimiento a su situación y a su realidad de derechos humanos. Y por último, no solamente detuvieron ilegalmente, sino que torturaron, porque tenemos que decirle tortura a encerrar a personas en un cuarto de 4x3, lanzar gases lacrimógenos dentro del mismo y golpear a los ciudadanos con bolillos, con patadas, con insultos y luego decir que no pasó nada. Entonces, esto por lo menos tenemos 3 testimonios de 3 fechas en las que pasó esto y que pasó con grupos de personas. No era solo un caso individual, 10 personas, 8 personas, 9 personas en el mismo cuarto del Portal Américas, y tenemos muchas preguntas que todavía no se responden y por eso estamos avanzando en la denuncia. Lo que ha hecho Cristian es muy importante porque estamos llamando a los ciudadanos, a los funcionarios públicos que tengan información, que no la hagan llegar. Queremos empujar a que las autoridades investiguen porque no solo necesitamos como bogotanos saber la verdad, sino de verdad evitar que este abuso policial vuelva a ocurrir. ¿Por qué ahora se denuncia esto, concejal? ¿Por qué hasta ahora? Hasta ahora no. Yo estuve el 3 de mayo a las 3 de la mañana en el Portal Américas. Entrevisté a Diego Luna, hice 2 debates de control político en el Consejo de Bogotá sobre torturas en el Portal Américas. Pusimos denuncias concretas, llamamos a las instituciones, estuve 20 noches seguidas en el portal buscando y hablando con todos los funcionarios. Creo que es hasta ahora que somos capaces tal vez de poner todas las piezas juntas y que somos capaces de que haya un denunciante, que no seamos concejales o activistas de la protesta. Y eso significa que entonces hay como más capacidad de oír. Y también creo que hasta ahora está la sociedad lista para escuchar esto. Creo que durante el periodo de la protesta pasaron tantos eventos y después de la protesta, aún hasta el mes pasado, pasaron tantas cosas en ese portal, incluida la desaparición y muerte de un joven que apareció en un caño, asesinado presuntamente por la Policía Nacional, lo que ha pasado con los vecinos, lo que ha pasado con las primeras líneas, la mezcla de actores que no tuvimos como capacidad de escucha. Y estoy muy agradecida que por fin, casi un año después, por fin nos estemos haciendo estas preguntas y esto salga a la luz y se entienda que esto pasó en Bogotá. Todo un cóctel allí con la policía, con los muchachos de primera línea y por supuesto los civiles en la mitad. Doctora Miranda.
Bueno, María Camila, yo quiero hacer énfasis en dos temas específicos. El primero, y quiero que esto quede supremamente claro, es que las investigaciones que ustedes realizan, los informes que ustedes realizan son de la mayor importancia y la idea es que sobre el material probatorio que se está aportando haya celeridad. Porque si hay una realidad acá en Colombia es que el sistema judicial está absolutamente colapsado. Los casos de impunidad en el sistema judicial son supremamente altos y por supuesto estas investigaciones que tienen un esfuerzo muy válido y muy valioso pues tienen que surtir lugar. Yo leí el informe que ustedes presentaron muy juiciosamente, insisto, me parece un esfuerzo supremamente valioso e importante, pero hay un tema, y creo que es un tema al que eventualmente tendríamos que abrirle espacio en este tipo de debates, y es llegar a generalizaciones. La Policía Nacional es una institución con casi 120.000 hombres y mujeres. Si uno proyecta eso en espacios sociodemográficos, incluso espaciales, uno podría comparar que la población que compone la Policía Nacional es como la de municipios 3 o 4, por ejemplo, no sé, hablemos de Turbo en Antioquia. O no nos vayamos tan lejos, podemos hablar de Antonio de Nariño, podemos hablar de Chapinero, de Teusaquillo. Así de grande la policía en términos de la cantidad de gente que hace parte de hombres y mujeres de esta institución. Y a veces cuando nosotros decimos, y es la cosa con la que yo tal vez tengo que diferir un poco, que la Policía Nacional es violadora de derechos humanos, en vez de particularizar casos donde pudo haber un mal procedimiento, es sin lugar a dudas decirle a 120.000 hombres y mujeres que son violadores de derechos humanos. Y en eso yo sí tengo que decirlo, es falso. Eso no es una política institucional. La mayoría de los gran hombres y mujeres, que son 120.000 que componen esta institución, son absolutamente responsables de su servicio de policía. Recordemos también la composición de la Policía Nacional. La policía en sus 180.000 hombres, casi el 64%, que es una cifra altísima, 110.000 hombres y mujeres, pertenecen a los patrulleros o a los auxiliares de policía. Esto quiere decir que es gente que usualmente viene de los estratos más humildes de la sociedad colombiana. La Policía Nacional, que se le ha acusado como institución de violadora de derechos humanos, no es más que en la representación de la estructura socioeconómica de los colombianos. Entonces, creo que con este tipo de aseveraciones, en mi parecer, pues estamos ofendiendo a una proporción muy significativa de la población colombiana. Usted tal vez tiene razón en no generalizar, y creo que ese ha sido el llamado desde muchos sectores, no entrar en ese juego, pero yo sí creo que por cuenta de uno terminan eso como en una cadena de dominó, cayendo muchos que, como usted dice, muy seguramente hacen de manera denudada su trabajo. Pero ahí yo digo, es que son muchos. Yo creo que acá hay que traer, y es importante, y por eso insisto, que por eso traté el primer punto. Estos casos tienen que resolverse y si en verdad el proceso indica que hay un culpable o varios culpables, pues sin lugar a dudas estas personas tienen que pagar por lo que está sucediendo. En el caso en que sea cierto, retirarse de la institución policial porque le están haciendo un daño enorme. Pero ¿cuáles son las cifras objetivas en realidad de estos miembros de la Policía Nacional que están cometiendo malos procedimientos? Eso es un tema del que seguramente no tenemos respuesta y en parte es porque los procesos de determinación de la verdad son muy lentos. Eso sí es una verdad. Mi punto aquí es bienvenidas todas esas iniciativas de veeduría de la ciudadanía que son necesarias en un Estado social de derecho, en una democracia, pero intentemos no generalizar, porque yo sí creo que eso le hace un daño enorme a una institución que se debe al país. Ese sería como mi punto central. Señora Acuña. Pues nosotros desde el ámbito civil, como veedores, nosotros hemos visto varias circunstancias en Bogotá. Lo primero, independiente de que los muchachos que están protestando tengan la razón o no tengan la razón sobre sus pedidos, sin importar si del otro lado el Estado o la alcaldía local de Kennedy o la alcaldía mayor de Bogotá tengan la razón o no. Nosotros lo que sí hemos presenciado los últimos 2 años es una desarticulación, una desadministración en Bogotá. En ese orden de ideas, nosotros como veedores y mucha parte de la sociedad civil interponemos las denuncias ante los servidores públicos. Y yo escucho aquí a la concejal. Y entonces, el Consejo de Bogotá no es un establecimiento de denuncias, es un establecimiento de control político y administrativo. Y entonces uno le dice a la gente, investiguemos cuántos de los servidores públicos que hay en Bogotá han interpuesto una denuncia penal ante Fiscalía.
porque es que así lo ordena el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. Como ustedes pueden ver, yo no tengo nada en las manos porque tengo un ejercicio de varios años en mi cabeza. Y sencillamente nosotros vemos que en Bogotá, el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, que dice el deber de denunciar de un servidor público, no aparece. Y entonces, yo aquí veo dos tendencias, la señora que protege a la sociedad, la señora que protege al Estado, y está bien. Y en el centro quedamos nosotros. Y entonces aquí estamos hablando de, yo no voy a desmentir, pero entonces vemos un tema de torturas en los portales, puede ser verdad, puede ser mentira. Vemos un tema de Policía Nacional, Ejército y Administración de Bogotá, que puede ser verdad, puede ser mentira. Pero lo que sí es real es la zozobra de cada 28 de mes, donde la gente queda prisioneras en sus casas, quedan prisioneros, óiganlo bien, prisioneros. Los vecinos de Kennedy, de los portales de Américas, de Usme, el 20 de julio, quedan prisioneros, secuestrados. Eso es una realidad. Otra realidad que vemos nosotros es los precios de los predios. Han bajado, apartamentos de 180 millones se están consiguiendo a 70 y aún así nadie los quiere comprar. Nadie quiere vivir ahí, entonces una persona pensionado que tenía un capital y hacer una inversión sobre un apartamento, una casa en el sector, para vivir de esos arriendos ya no lo puede hacer. Y simpático, ¿saben qué es simpático? Que están llegando el cobro de predial con incremento. Y entonces nosotros vemos que personas que sufrieron una pandemia, entonces les están diciendo, venga, les colaboramos. Ya esas personas que viven ahí, olvídese, mutis por el foro. Las personas que sufrieron las agresiones, vidrios, tejas, pérdida de eso, ellos no han tenido posibilidad alguna de eso. Líderes sociales comunales en la localidad de Kennedy que se han denunciado, han sido víctimas y han sufrido atentados. Hoy la situación en estos sitios, en estos sectores, Kennedy, Usme, el Portal de las Américas particularmente afectado porque allí se asentaron estos muchachos de primera línea. ¿Cuál es la situación en ese punto? Sigue lo mismo, sigue la zozobra. Entonces cada 28 comienzan a circular muchachos que uno no sabe si tiene buenas intenciones, malas intenciones, buenas ideas, pero entonces a uno le queda la curiosidad de decir, si un muchacho está todo el día divagando por la calle, como de dónde está sacando plata para comer, con qué vive, con qué no come, con qué hacen ollas comunitarias. Y más que allá de los muchachos es, yo como dueño de casa, como dueño de apartamento, me toca decirle a mis hijos que están viviendo en la zona, no salgan hoy. A la esposa, a la mamá, no circulen hoy. Hoy nos toca secuestro. Y eso es un secuestro simple. ¿Y en qué momento el Estado nos está protegiendo a nosotros? Específicamente hablo de Alcaldía Local y Alcaldía Mayor de Bogotá, porque aquí ya se demostró durante 2 años que la articulación con el Gobierno Nacional no existe. Si entonces es como una competencia malsana. Entonces que si el ministro de Defensa dice algo del presidente, la señora Nayibe que está administrando Bogotá, entonces opone y entonces sale a llorar a sus muchachos de primera línea, que mis muchachos del corazón. ¿Y quién protege a los comerciantes que ya no venden? ¿Quién nos llora a ellos? ¿Quién llora a los taxistas que perdieron sus vehículos? ¿Quién llora a las personas que les toca bajarse de un Transmilenio en el portal de Banderas y caminar durante 2 horas hasta llegar a sus predios? A ellos no los llora nadie. ¿Quién llora a nosotros, los comunales, las víctimas que denunciamos esto? A nosotros no nos llora nadie. Es más, nosotros como veedores incluso somos perseguidos por la misma administración, porque es que nosotros al denunciar, nosotros manejamos los temas comunales desde el mismo IDEPAC, con el subdirector saliente, señor Alejandro Rivera, nos pone a nosotros quejas para que nos quiten una resolución como veedores. Entonces, sencillo, así es imposible que Bogotá surja y resurja, y vuelvo y lo repito, 2 años de desadministración, y qué pena te corto es, a raíz de todas las denuncias que nosotros hemos hecho en estos 2 años, afortunadamente nosotros hemos encontrado eco en el Consejo de Bogotá, de diciembre para acá con el concejal recién posesionado, el señor Javier Ospina. Con él encontramos con un eco, con él estamos haciendo unos trabajos, estamos metiéndonos, porque créanme que los demás 44 concejales, el tema no es con ellos. ¿Por qué? Porque es que no les genera publicidad. Y si no hay publicidad, no hay votos. Si no hay votos, no hay campaña. Concejal Susana. No, no es cierto eso. Hemos pedido desde hace meses y trabajado con vecinos del Portal de las Américas
que también, y estoy de acuerdo, se ven afectados y quedan en la mitad como una especie de guerra local, y que también se ven afectados porque es que se vieron afectados también por el arma Venom del SMAT, se vieron afectados por los gases lacrimógenos que entraron a sus casas. Yo estuve noches en donde teníamos que llamar a hospitales para sacar personas mayores que se estaban asfixiando dentro de sus casas. Tuvimos también procesos de estigmatización. Y a mí lo que más me dolió de todo este proceso, lo tengo que decir, es ver la división de la comunidad. Eso es una tragedia, que haya comunidad, algunos súper pro policía, comunidad pro manifestantes, algunos que están en la mitad. Y creo que lo que tenemos es que resolver el conflicto pacíficamente, no estigmatizar a la juventud, no estigmatizar a los residentes, no estigmatizar a los que están cercanos a la policía, sino hemos pedido a la alcaldesa Claudia López una intervención integral, desde lo económico, desde lo social, desde la seguridad, porque no es, digamos, no aparecieron las bandas de microtráfico alrededor de esos sectores en Kennedy ayer, aprovecharon un proceso de disturbios que hubo en esa zona para entrar a generar más presión de microtráfico, tanto hacia la juventud como hacia los vecinos. Es un desastre completo en términos de seguridad. Sin embargo, vuelvo al tema, porque es que, digamos, la doctora nos habla de la teoría que yo llamaría la teoría de la manzana podrida, como si fueran casos aislados. Y yo sí quisiera, y nosotros no estamos haciendo generalizaciones, estamos hablando de hechos muy concretos, pero cuando un hecho se empieza a repetir, tú empiezas a ver un patrón. Ya no es un caso aislado, empieza a ser un patrón. Y lo que estamos pidiendo es que se investigue por qué pasó ese patrón. El 9 de septiembre la relatoría independiente, que la alcaldesa Claudia López, y yo reconozco su esfuerzo de la alcaldesa por sacar la verdad el 9 de septiembre, también mostró unos patrones. La gente fue asesinada en diferentes puntos de la ciudad en 20 minutos, 14 personas a la misma hora con armas de fuego de la policía. Vimos en vivo y en directo, yo estaba en las protestas, la organización de la policía para arremeter contra los civiles con armas de fuego. Aquí vemos el mismo patrón, grupos de personas metidos en un cuarto, en una instalación civil donde los gasean. Eso, la policía se manda sola, se le disparó un chip a un policía y decidió hacer una locura. No, esto son acciones coordinadas porque la policía es un cuerpo organizado con mandos. Además, esto se le reportó a la alcaldía y ahora vamos a las autoridades civiles. Ahí yo sí tengo, digamos, un punto a favor de la policía. Lo que pasó en el Portal Américas es que durante 25 noches del paro nacional las autoridades civiles no actuaron. Trataron de hacer resolver el problema y el conflicto social que había poniendo de frente a la policía. Y resulta que la policía no está para resolver el conflicto civil. Dejaron sola a la policía frente a una situación complejísima, y ahí también hay responsabilidad de la alcaldesa. Catalina. Ahí yo quiero decir dos cosas, de pronto devolviéndome a los argumentos de ambos. El primero es que, por ejemplo, cuando hablamos de las afectaciones a vivienda con ocasión de lo que suscita un paro, eso en cierta forma no es una responsabilidad necesaria de la Policía Nacional. Pero lo que ha pasado en Colombia es que usualmente la sociedad y también los gobiernos le han pedido reformas constantes a la Policía Nacional sin hablar de un tema que puede ser incómodo, pero es necesario. Y es que para estos temas de orden público, de convivencia y de seguridad ciudadana, el hecho de que la policía se reforme no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Sí. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, mal llamado Código de Policía, muy claramente establece cuáles son las autoridades de policía. En esas autoridades de policía están los alcaldes, los gobernadores, las entidades del orden nacional, están inspectores de policías, están las corporaciones autónomas regionales, etc. Y cuando uno, por ejemplo, asiste a un comité territorial de orden público de un municipio, de una gran ciudad, uno se da cuenta que es un listado de responsabilidades asignadas a la Policía Nacional sin que las autoridades territoriales... Por eso hay que reformarla. Te interrumpo. Mira, en el caso de Ciudad Kennedy, hablando de Ciudad Kennedy, es oprobioso ver que el comandante de la estación octava lo están cambiando cada 3 meses. ¿Qué articulación hay ahí? Porque es que apenas llega, está desempacando, ya a los 2 o 3 meses, hasta luego el amigo. Entonces, vuelve otro a comenzar a articular. Entonces, de esa manera la policía no se logra articular. Entonces nosotros como veeduría estamos pidiendo, venga, hagan una rotación, pero hagan una rotación seria. Es que en la estación de policía hasta hace poco habían policías con 10 y 15 años cuando el estatuto de policía dice que son 2 o 3 años en un mismo lugar y luego tienen que cambiar de sitio. Pero ahí no, 15 años. Entonces se están enquistando. Volviendo a lo de su merced en el Consejo de Bogotá, es triste ver que nosotros como veeduría
desde el aspecto ciudadano, pedimos respuestas a cada una de las oficinas de los concejales y por lo menos de la oficina suya no nos ha llegado una sola respuesta. Más aún así yo lo había su merced diciendo aquí, que es que está muy preocupado por la ciudadanía, pero respuestas no están dando. Pero yo quiero, señora Acuña, que volvamos al tema de las torturas, que es realmente la razón de esta conversación, las denuncias alrededor de la tortura por parte de la policía. Y quisiera preguntarle a usted como vedor, usted me corrigió, me dijo, yo soy vedor nacional, yo conozco, preguntarle si usted conoce, si usted escuchó de estas torturas de la policía de estos muchachos, 8 jóvenes en ese portal. Lo que pasa es que en ese caso, ¿qué sucede? Cuando pasan los sucesos, se vuelve esto una cocina, porque entonces sale derecha con unos cuentos, sale izquierda con otros cuentos, sale otro cuento con otros cuentos. Ahora, yo no le estoy negando lo que usted está diciendo, sencillamente es que han dicho las autoridades. Está documentado, porque es que hoy, 1 año después, 2 años después, estamos viendo el testimonio de Cristian, y entonces a mí me nace esta pregunta, ¿por qué en su momento él, siendo funcionario público, el que le aplica el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal y le aplica todo el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo, no hizo las denuncias respectivas ante Fiscalía? Y entonces estamos esperando 1 año y medio después, ¿qué? Y entonces yo, como ciudadano, puedo estar pensando que es que se viene una campaña electoral y entonces vamos a volver a incendiar el país. No, las cosas no se hacen 20 años después, las cosas se hacen en el momento, porque es que si yo voy a esperar a la semana entrante para estar denunciando cosas de la alcaldía de Juan Caicedo Ferrer o de la alcaldía de Fernando Masuera en los años 30, pues están fuera de tiempo. Para ustedes esto es oportunismo político. No, es que por eso le estoy diciendo, yo le estoy dando mi opinión como ciudadano. Hay que esperar los reportes. Se supone que aquí a nosotros como ciudadanos, a nosotros nos han vendido el discurso desde el Estado, que aquí llegaron expertos del exterior. Esperemos los reportes. Nos están vendiendo desde el Estado que está la policía, están las agencias como Fiscalía y las demás, están investigando el tema. Desde el otro parte de la sociedad civil están los concejales recaudando esas pruebas. Entonces, esperemos esto. Lo que a mí me parece irrisorio y me parece como fuera de tiempo es esperar a hacer una denuncia un año después. Yo quiero responder eso. Entonces, ahí queda, porque quiero queda la sensación. Como sensibilizar. Queda la sensación. Yo quiero sensibilizar qué significa hacer una denuncia contra la policía en este país. ¿Y qué ha significado para nosotros tratar de buscar denunciantes que nos dicen los testimonios y no se atreven a denunciar? ¿Y por qué no se atreven? Mire, tengo el caso de una joven de 17 años que dice haber sido abusada sexualmente dentro del Portal Américas por el SMAT, que le hice seguimiento con ayuda psicosocial, con ayuda jurídica, para que denunciara. Es una chica que vive en el Amparo. ¿Y su merced interpuso la denuncia? No ¿Su merced puedo... denuncia de oficio? Denuncia de oficio. El bienestar familiar lo permite en ley, que si yo conozco el abuso de un menor de edad, claro. yo como adulto responsable debo interponer la Pero denuncia. como concejal responsable, ¿quién garantiza la seguridad de esa chica que vive en el Amparo? Su merced, ¿Quién la garantiza? Su merced, a través de la ruta de derechos humanos que maneja la Secretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, le puede iniciar una ruta de protección. No quieren denunciar. Bueno, Entonces, pero ¿por qué? Si ustedes como si la Secretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá no inicia una ruta de protección, están haciendo una omisión al cargo. No, y esa omisión no del es cargo así. es Mira, un delito penal. Entonces, si su merced no está iniciando una ruta de protección, porque es que su merced, que es la que conoce el tema, a una menor de edad, su merced es la que la tiene que salvaguardar y decirle, señores Fiscalía General, yo, Susana Muhammad, estoy interponiendo la denuncia y estoy protegiendo la vida de esa persona. Yo no puedo hacerlo. Listo, entonces, sin la veniencia de las personas. Primero, denuncia de porque oficio. es además una denuncia de abuso sexual. No, es que yo fui a la Fiscalía, hablé con el CTI y me dijeron, necesitamos interrogar a la menor. Y yo dije, ¿dónde están las garantías de género? ¿Dónde están las garantías de...? Y no las sabía. Y la joven, después, mire, le cuento otra anécdota de lo delicado que es esto. Otro denunciante de abuso policial, muy grave. Es que esta historia, lo que nosotros hemos escuchado no lo podemos decir hasta que no tengamos pruebas como lo estamos haciendo ahora. Es que ese es mi punto, pero mire, yo no creo, los testimonios son importantes y los testimonios hay que decirlos, pero es que uno no puede desconocer que acá hay un marco normativo sin el cual el sistema judicial no puede operar. Claro. Entonces, y vuelvo al primer argumento. Testimonio? Pues se tiene que abrir un proceso, ¿sí?, para que la ley y la justicia puedan indagar si el caso es o no es.
¿sí? Y si eso no surte proceso en la jurisprudencia colombiana, pues simplemente no, insisto, hay una realidad objetiva que permita tener datos sobre la realidad. Y si la persona no quiere aparecer a dar su testimonio a las autoridades, nosotros, miren, nosotros como colombianos, estamos buscando las garantías para que la gente pueda denunciar. Entonces, si yo soy la víctima y su merced la victimaria, y yo no quiero denunciarlo, y nadie la quiere acusar a usted, sencillamente dice, ve con Dios y no vuelvas a pecar. ¿Por qué no quieren denunciar? ¿Dónde está Cristian Cabrera hoy? ¿Dónde está? Hace 4 meses estaba en Colombia. ¿Dónde está hoy? Porque empezamos este proceso de denuncia. Pero está exiliado en el exterior con amenazas. Claro, ¿ya? pero es que María Camila le pregunta que por qué está en el exterior y él dice que es que él lleva con un trabajo de hace varios años y que a raíz de eso que en el marco del paro nacional recibió amenazas y le tocó salir del país exiliado. Está pidiendo situación de exilio en el exterior. Ahora, entonces, fíjese, mirando ese punto, gracias a Dios él pudo viajar. Mire, yo tengo presidentes de junta en Kennedy amenazados de muerte. Claro, también. Ya sufrieron un atentado. También. Desafortunadamente relacionado con las protestas. Claro, y no tuvieron la oportunidad en la vida de estudiar como el señor Cristian. Exactamente. Déjeme terminar. Exactamente. No tuvieron la oportunidad como el señor Cristian de tener una palanca que lo pusiera como funcionario público a ganarse 5, 10, 15, 50, 100 millones de pesos. Una palanca es irrespetuoso, usted no sabe eso. Hoy sencillamente, a este señor, después de sufrir el atentado, le toca estar en su casa. Porque la ayuda que le brindó Administración de Bogotá fue por 2 meses. Y de resto le toca volver a su vida normal, porque él no puede decir, me voy para el exterior. Y yo no estoy desacreditando a Cristian. Claro. Sencillamente es tema de oportunidades. Y la ley en una alcaldía como la de la señora Nayibe, que nos están diciendo, esto es la Bogotá cuidadora, a él no lo están cuidando. Una Bogotá inclusiva, a él no lo están incluyendo, pero sí lo están excluyendo. Hoy, él está en unos procesos muy duros, y le puedo narrar de otras personas en la localidad que no son presidentes de junta. Es más, les pongo un ejemplo más cercano. Yo, mi compañero Wilson, las medidas de protección que nos brinda nosotros la alcaldía, never. Pero ese es yo quiero poner otro tema Franca, después, al regreso, muy puntual para irnos a la pausa, concejal. Tengo 20 jóvenes que no estudian, no trabajan, no tienen recursos en los peores sectores de Bogotá, abusados por la policía. ¿Quién les garantiza su vida si denuncian? Catalina, brevemente. Acá yo quiero traer otro tema antes de irnos, y es que ustedes están hablando de esa falta de garantías para este tipo de población, que es válido, hay que fortalecer el sistema para que las garantías se den, pero no hemos hablado de los 1.600 policías que fueron también afectados por actos de violencia durante las protestas. Y sus familias. Pero estás equiparando a la policía con al ciudadano. La policía, la Policía Nacional son seres humanos que son sujetos de derechos humanos. Es un cuerpo entrenado hablando de primera línea, hablando de lo que ocurrió en Bogotá, denuncias por presunta tortura que según la Personería de Bogotá durante las protestas de 2021, 268 detenidos fueron trasladados a lugares que no estaban autorizados como estaciones de Transmilenio. Vamos a hacer una breve pausa, en instantes regresamos con más debate. Estamos de vuelta en Zona Franca, noche de debate, noche para hablar de protestas, de torturas que están denunciando desde un sector a propósito de las manifestaciones. Catalina, qué pena que la corté antes de irnos a la pausa. Usted estaba haciendo una comparación entre los policías y entre los muchachos que salieron a manifestar, a protestar. Digamos que acá el tema, más allá de las comparaciones, es que a veces se piensa que las personas que conforman la Policía Nacional no son seres humanos. Todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, son sujetos de derechos humanos. Y entonces aquí, y estoy dando otra vez cifras, durante el año pasado en los escenarios de protesta, 1.700 policías fueron afectados con lesiones de diversas gravedades. Y de eso no nos duele, o digamos que no hay como la masificación tan grande que hay cuando una persona que es herida en este tipo de escenarios, de pronto sí tiene una cobertura mayor. Y me parece que uno tiene que ser objetivo a la hora de contar la afectación que tiene cualquier ser humano. Y creo que eso también hace parte de lo que hablaba usted, concejal, sobre la solución pacífica y sobre el no estigmatizar
en este tipo de escenarios? Pues a decir que toda la Policía Nacional es violadora de derechos humanos es sin lugar a dudas cerrar espacios de diálogo, no tener un discurso que promueva la paz y sin lugar a dudas estigmatizar a la policía. Mi invitación es que desescalemos ese tipo de lenguaje. Usted, doctora Catalina, si me permite, concejal, ¿por qué llega a la conclusión de que las lesiones, las agresiones, que también ha habido agresiones a la policía, no nos duele? Digo, retomando un poco sus palabras. Porque en lo que uno puede ver a simple vista, por ejemplo, en redes sociales, la masificación, y muchas veces son noticias ciertas, que obviamente hay que investigar, y otras no, y eso se vio en el paro del año pasado, pero parece que esta masificación de noticias sobre posibles casos de abuso pues es demasiado grande, y por ejemplo cuando un capitán de la SIJIN de Bogotá fue asesinado a puñaladas, pero ese pues es el eso efecto no... de las redes sociales, digo, o sea, en el momento Sí. que estamos, las redes sociales tienen un protagonismo y eso hace parte de la dinámica. Claro, pero en María ese Camila, protagonista nosotros como ciudadanos también tenemos Tiene la el palabra. deber, y también como políticos o desde nuestra función pública, de intentar promover verdades no a medias, sino verdades completas. Y acá, tanto protestantes han sido afectados, pero la policía ha tenido unas cifras realmente trágicas, y es que son seres humanos, los hombres y las mujeres que componen a la policía, trágicas, de muertes y de lesionados en este tipo de escaladas de la violencia de la protesta. Y eso también nos tiene que doler como sociedad. Hay que decir las cosas con absoluta claridad. Uno no puede comparar la situación de un civil que cae en manos de un cuerpo armado del Estado, al que le hemos dado el monopolio de las armas bajo el Estado Social de Derecho, con lo que haga un civil en la calle. Son dos responsabilidades absolutamente diferenciadas. Depende de la visión. Policía, no, depende de la Claro, Constitución. porque es que mire. Qué pena termino. La Policía Nacional se debe exigir el máximo cumplimiento de la ley y está para proteger los derechos de la ciudadanía. Cuando la policía viola y pone en situación de indefensión con estos casos de tortura que nosotros estamos denunciando, la policía traiciona no solamente a la ciudadanía, sino a la Constitución política. Y entonces la Policía Nacional, y a todos, lo que nos debe preocupar es el estado de nuestra democracia, en donde intentamos hoy relativizar, diciendo que hubo también policías heridos frente a un cuerpo armado del Estado que ha apresado, como dijo la Relatoría Independiente el 9 de septiembre, la razón por qué le dispararon a esa juventud es porque era juventud vulnerable y sintieron que podían. Hay una diferencia de poder absoluta, porque es que la policía no es un cuerpo armado para ir a violentar a la ciudadanía. Yo defiendo los derechos humanos de la ciudadanía y hago responsable a la policía por sus abusos. Pero, concejal, mire, eso hay que dejarlo claro. En el caso, yo se lo digo porque yo fui testigo directo, Yo también. el CAI de Ciudad Roma tenía en su interior 4 policías. 4, no 20, no 100, no 200, no 1000, 4 policías. No es SMAT, 4 policías. En un número de 200, 300 personas, cerraron y le metieron candela. Lo que pasa es que eso no salió en noticias. Y entonces aquí lo que uno está viendo desde la ciudadanía, desde afuera nosotros, es sencillo. Lo primero, un discurso que quieren dividir al pueblo colombiano. Lo segundo, medios de comunicación que muestran en sus pantallas lo que vende, la sensación. Entonces nosotros vimos durante las protestas emisiones de un noticiero de 2, de 3, de 4 noticias internacionales, 20 horas al día con las personas que están protestando, pero no con los ciudadanos que están secuestrados en sus viviendas. Estamos haciendo que visibles los casos graves que usted está denunciando, estamos haciendo público los casos graves que su merced está denunciando, pero los casos de nosotros, de la ciudadanía, perdóneme, señora, nadie yo los sí lo publicita. contradigo allí porque yo soy periodista, he visto y he cubierto y hemos contado aquí en esta casa y en muchas casas periodísticas la situación que viven, por ejemplo, las personas en el Portal de las Américas No, claro. que están Mira, confinadas. a mí me hicieron una entrevista en Caracol Televisión, 7 minutos. Larguísimo. ¿Cuánto le están dedicando o en su momento al portal, a la gente que está protestando? 10, 15, 20, 3, 4 emisiones al día. ¿Cuánto le están dando a los policías o lo otro? Una emisión, porque nosotros tenemos los registros del tema. ¿Sí me entiende? O sea que hay una vaina que lo que pasa es que quieren vender
quieren incendiar a la población. Y a la misma población a nosotros nadie nos ha preguntado. Pero yo pregunto una cosa, ¿por qué equiparar en el tema de la ciudadanía? Porque yo creo que sí la policía tiene que tener un tratamiento diferenciado por su responsabilidad constitucional. Pero ¿por qué equiparar? ¿Sí? Que esto que pasó, que son jóvenes con tortura, no tiene que negar, ¿por qué denunciar esto? Tiene que negar que hay afectación también de los vecinos, tanto de manifestantes como de la policía. ¿Por qué tenemos que tratar de, ahí sí me parece, fragmentar? Que la juventud popular estuvo expuesta a abusos de la policía, aceptemos eso. Que los vecinos han sido afectados por una violencia sistemática que se instauró en ese sector y que toda su propiedad, su vida, ha sido también afectada. Que hubo vecinos, que sus hijos eran manifestantes y están siendo hoy amenazados, que hay presidentes de juntas de acción comunal que han defendido sus derechos y sus comerciantes, ¿Cuántos presidentes de junta? Y sus comerciantes han también tenido esa problemática. ¿Por qué esta tendencia que es divisoria de decir que porque defendemos, por ejemplo, a la juventud popular, que me parece de las personas más vulnerables en esta ciudad, sin absolutamente ninguna oportunidad, casi presas de la mafia de los sectores? ¿Por qué defender eso? Quiere decir que yo estoy negando, o se interpreta que yo estoy negando. ¿Por qué me ponen de un bando del otro? Nosotros necesitamos una solución. Su merced me está hablando de Acá nadie está presidentes de haciendo junta. eso. Bogotá tiene 1.769 juntas de acción comunal, por lo tanto 1.769 presidentes de junta. ¿Cuántos presidentes de junta han sido violentados? No, yo no tengo la Listo. información. Entonces, eso es el Consejo de Bogotá. Entonces, vuelvo y repito lo que dije al principio. El único concejal que nos ha venido escuchando es el señor Javier Ospina. Con él se están articulando trabajos, porque los demás, sencillamente, no tengo la respuesta, no tengo el número. Yo creo, concejal, que la respuesta, y que perdón los interrumpo, pero yo creo que la respuesta es la siguiente. Acá yo creo que nadie está Pero generando. es que su merced me lo está diciendo. Perdón, nadie está Catalina, generando su merced me está diciendo, estoy trabajando con otra población que no son presidentes de junta. Déjame un segundo. Con los vecinos de San José II, detrás del portal. 63 años la acción comunal en Colombia, 8 millones de afiliados, la organización social más antigua del país. Sí, ¿quién está negando 65.000 organizaciones. Nosotros, Acción Comunal, construimos el país. Me tengo que ir a comerciales. Sencillamente la concejal me ratifica lo que está pensando la alcaldesa mayor cuando nos llama a nosotros politiqueros. Y entonces, Junta de Acción Comunal sale en el momento que dice voy a trabajar con otros frentes me tengo que ir a comerciales, María Camila, acá lo que falta, y si quieren tocamos ese tema cuando regresemos, es que hay una ausencia de liderazgos que sean conciliadores, porque cada persona se queda en su rol, en su argumento y su pensamiento, y ahí pasa lo que usted está diciendo, concejala, que yo no creo que lo que esté pasando en esta mesa, y es que la gente no se tiene por qué centrar en su propia visión del mundo, sino que tal vez tiene que aceptar y tiene que buscar las cosas con más neutralidad, que tal vez usted también tenga que hablar con los policías que sean afectados, y eso no la invita a usted a dejar de defender lo que usted está defendiendo, sino es escuchar a las dos partes. Yo me he sentado con los coroneles, allá hemos tenido pero pues parece que no, porque no hay nada pero en eso el no informe, quiere decir, no hay nada en el informe. No, sobre pero las es que yo estoy afectaciones de denunciando 5 cosas muy concretas. Pero 5 fechas de tortura. ¿No le parece grave? ¿A usted no le parece grave? Mi invitación desde su papel como líder es que muestre esa verdad suya que es no absolutamente es mía, no es una necesaria, verdad o la que mía. usted está promoviendo, es unas pruebas, pero que también se muestren otras fases que son importantes visibilizar para generar coordinación y consensos. Y eso es lo que tal vez responda a las inquietudes, y es que nos faltan liderazgos conciliadores desde los sectores políticos. Coordinación de y esta consenso Escuchar es que a la la alcaldía ciudadanía. mayor haga una A la articulación ciudadanía integral. no nos están escuchando. Estamos en Zona Franca, entramos ya a la recta final hablando de primera línea, hablando de protesta, hablando de la división evidente que hay entre unos y otros por la discusión, por una denuncia que surge a propósito de las torturas en las que son señalados policías. Vamos a hacer una última pausa. Al regreso, las conclusiones. Ya regresamos. Y es costumbre de ellos. No necesariamente. En la pausa estábamos intentando ponernos de acuerdo, llegar a consensos. Concejal Susana Muhammad, Dime. su conclusión. No, mi conclusión es que, uno, se necesita una intervención integral que hemos venido llamando a las autoridades civiles. Este problema no lo puede solucionar solamente la policía. 2, quiero mandarle un mensaje a Bogotá
En una ciudad democrática no podemos aceptar que la fuerza pública torture personas en instalaciones civiles. Eso es propio de un estado de dictadura. Son prácticas de dictadura. 3, llamar a la juventud de Kennedy, a los servidores públicos y a todos los actores que tengan información sobre el abuso policial que se dio allí, a que denuncien, que vamos a buscar las garantías para que esas denuncias lleguen al sistema judicial, como ya interpusimos ayer ante Fiscalía, ante Procuraduría y también ante la Alcaldía Mayor, que le solicitamos la relatoría especial sobre por qué pasó esto en los portales, cuál es la relación con la seguridad privada de los portales y cuál es la relación, si esta práctica fue una práctica sistemática que se fue generando en el marco de la protesta social. Eso lo tendrán que establecer las autoridades, pero aquí por lo menos ya vemos un patrón de comportamiento que no creemos que se deba repetir en Bogotá. Catalina, su conclusión sobre este tema. Yo creo que son dos. La primera es que en este debate tenemos más consensos que disensos y ojalá así se comportara independientemente de los contraargumentos la sociedad colombiana. Y la segunda es que la Policía Nacional en este momento está liderando un proceso de transformación integral supremamente importante, los invito a que lo conozcan, y en ese proceso de transformación el énfasis en mejorar la protección de los derechos humanos es supremamente importante. Ahorita pasaron 2 leyes en el Congreso que precisamente buscan fortalecer a través del estatuto disciplinario, el estatuto de carrera y la creación de un centro de estándares esto, pero esto no se hace del día a la mañana. Esto requiere, uno, apoyo de toda la sociedad, de todo el Estado, del gobierno, de la comunidad internacional, de los privados, ¿sí? Pero también necesita paciencia, porque estos cambios son difíciles y en una institución de 120.000 hombres, con 17 especialidades y con responsabilidades en absolutamente todos los niveles de la vida pública del país, pues necesitan este tipo de apoyo. Así que mi invitación es a que revisemos eso y abramos nuestra mente y nos permitamos apoyar a la institución para que mejore. Se nos agota el tiempo, señora Acuña. Como conclusión, todos los colombianos, este librito, Constitución Política de Colombia del 91, con todas sus falencias. La invitación a la ciudadanía es control social. Aquí ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, los mismos concejales de Bogotá no conocen las problemáticas de nosotros los bogotanos. Entonces la idea es que nosotros como bogotanos, colombianos, hagámosela saber a ellos, hagámosles control social, exijámosles que cumplan con lo acordado por ellos, porque nosotros somos los que pagamos los sueldos de ellos. Ellos no nos están haciendo favores a nosotros, nosotros sí a ellos. Entonces sencillamente entre nosotros un diálogo sincero y honesto y ajustemos nuestras comunidades para que estos problemas no crezcan a las dimensiones que quieren que crezcan estos problemas. Carlos Alberto Acuña, que es veedor, hablando aquí de la situación de Bogotá, con estos rezagos, estas denuncias que se conocen a propósito de las manifestaciones en la capital del país. Y Susana Muhammad, concejal de la Colombia Humana, un gusto, concejal, tenerle esta noche acá. Muchas gracias a todos. Señora Acuña, un placer tenerlo acá esta noche. Ustedes y muchas gracias por el espacio. Catalina Miranda Aguirre, también especialista, hablando de la policía, hablando de estas protestas, un placer tenerla en esta mesa. Muchas gracias, María Camila, y a ustedes también muchas gracias. A ustedes, como siempre, un gusto que nos hubieran acompañado esta noche. Llegamos al final de Zona Franca. Que tengan un feliz resto de fin de semana. Que descansen.